Bueno, pues estamos ya de vuelta del verano, en septiembre, y la actividad se retoma, veremos más volúmenes. Conviene tener en cuenta que ha pasado algo bueno, que este agosto no hemos tenido ningún susto en cuanto a tomas de beneficios bruscas, que luego han tenido que exigir cierto tiempo para recuperarse, como en el año 23, menos tiempo en el año 24, pero hubo caídas en agosto en ambos años, ¿no? Este año no, este año hemos tenido una cierta linealidad, ha ido ganando consistencia el mercado a lo largo del verano. Sí ha habido inconvenientes, y los hay. Francia está en una situación político-económica delicada, sin presupuestos, y esto probablemente hará caer el gobierno en agosto, lo cual afecta a la deuda europea, no solamente a la francesa, pero el mercado va aceptando todo esto bastante bien, incluso inconvenientes como la injerencia política norteamericana, del gobierno americano, sobre la Reserva Federal, intentando despedir pues, a alguna consejera del propio Consejo, miembro permanente del Consejo, después de haber venido criticando sistemáticamente a Powell, al gobernador de la Reserva Federal, durante meses, ¿no? En fin, todas estas injerencias son inconvenientes, pero el mercado ha ido aguantando muy bien, y esta semana pasada lo hemos visto como de martes a miércoles tuvimos rebotes, el lunes un poquito flojo, el viernes también un poquito flojo, pero tuvimos cifras de Nvidia con guidance, con algunas dudas, pero el mercado lo aceptó muy bien y finalmente Nvidia aguantó fantásticamente, prácticamente sin caídas el día de la publicación. Y además lo de Francia cogió un poquito más de importancia, pero el mercado lo aguantó exactamente igual de bien, ¿no? Tuvimos un PIB americano revisado del segundo trimestre a mejor, desde 3,0 hasta 3,3, se esperaba 3,1, o sea que cifras bastante mejores, y los repuntes de inflación que se temían para el viernes pasado, pues sobre todo en Europa, pues fueron los esperados, muy poquito, de manera que la inflación, digamos que no ha introducido más miedo del mercado. Esta semana tenemos que fijarnos en dos referencias, una de ellas vuelve a ser una compañía que es Broadcom. Broadcom es un poco como Nvidia, aunque en versión 100% americana. Se espera un BPA, publicará el jueves al cierre de mercado americano, se espera un beneficio por acción de más 34%, exigente pero que seguramente lo cumplirá, y tenemos a final de semana, muy a final de semana, el viernes, con algún anticipo de algún dato intermedio durante la semana, el empleo americano, que es un asunto de debate caliente recientemente, puesto que Trump ha despedido al responsable de estadísticas de empleo después de que rectificara la serie histórica a peor, desde un promedio en el último trimestre de 150.000 de creación de empleo a unos 35.000. Bueno, esto se ha convertido en un tema de debate, puesto que si el empleo es peor de lo que se creía, a lo mejor hay más motivos para bajar tipos, y la FED debería ir siendo más flexible en este sentido, que es la postura que Trump quiere defender y defiende de manera muy agresiva, ¿no? De manera que vamos a fijarnos en Broadcom y en el empleo americano. Para la creación de empleo se espera 78.000, que es poco, pero es verdad que la serie se revisó muy a la baja, de manera que tampoco debe orientarnos demasiado esta cifra. Cualquier cifra por debajo de 150.000 es floja. Y la tasa de paro pues está en 4,2, se espera que repunte a 4,3, pero yo creo que el mercado va a aguantar cualquier cifra de empleo, teniendo en cuenta la desorientación que hay al respecto, siempre que no sea muy mala. De manera que si Broadcom cumple y el empleo es aceptable, seguramente tendremos un arranque de semana, ya insisto, después de verano, con más volumen y, si no linealidad, incluso a lo mejor alguna sensación de rebote, ¿no? El fondo ha mejorado, yo creo que hay que subir riesgos y subir exposición, y ha mejorado sencillamente porque agosto no hemos tenido sustos como en los años anteriores, que esto es pasajero, porque conviene tenerlo en cuenta y había que comprobarlo. En segundo lugar, los beneficios empresariales siguen siendo prácticamente los mismos que antes de los aranceles. El beneficio por acción de las compañías americanas cotizadas del segundo trimestre al final ha sido en torno a más 13% y se esperaba más 5,8%. Ese más 13 es más o menos lo mismo, más 13, 14, más 14 y pico que en el primer trimestre de este año y que en el cuarto trimestre del año pasado, por lo tanto no ha habido diferencia, beneficios sólidos, por tanto, expectativas de bajadas de tipos en Estados Unidos. Powell saldrá de la FED en mayo del 26 y Trump nombrará a alguien todavía más afín a sus deseos de bajar tipos, pero en septiembre, aun estando Powell, es prácticamente seguro que baje tipos. Tenemos los bancos centrales con una dimensión de balances enorme, lo cual da muchísima liquidez al sistema, y al final lo que tenemos es un conjunto de factores, incluyendo la geoestrategia, que ha dejado de importar tanto y por lo tanto la prima de riesgo ya por geoestrategia prácticamente ha desaparecido, a pesar de que las guerras sigan vivas, y todos estos factores lo que hacen es mover al mercado hacia adelante, ¿no? Son pro mercado. De manera que yo creo que esta semana, independientemente de lo que ocurra, que seguramente será algo alcista, un poquito,
pues el fondo ha mejorado y conviene ir tomando más riesgos. Muchas gracias.